Muy buenas, bienvenidos al primer tutorial de dibujo técnico para mesa del nivel de 10º año, estudiantes de dibujo técnico. Mi nombre es Alejandro Romero, soy arquitecto y docente de dibujo. Bueno, vamos a iniciar con una breve presentación antes de iniciar ya con lo que son herramientas de dibujo, materiales, otras cositas del tutorial que vamos a ir viendo y aparte ejercicios de dibujo básico. Vamos a ver un poco sobre historia del dibujo técnico. ¿Qué es dibujo técnico? Bueno, según la historia, el dibujo técnico se inicia gracias a la necesidad de comunicarse mediante dibujos y las primeras presentaciones que vemos son las pinturas rupestres, ¿verdad? Donde se intentaba representar la realidad que nos rodeaba, tanto animales, astros, al propio ser humano, entre otros. Dado como las sensaciones que él tenía, alegría de las danzas, guerras, cacerías. A lo largo de la historia hay una gran necesidad de comunicarse mediante dibujos y el dibujo por sí ha evolucionado, tanto un lado por el dibujo artístico y por otro lado el dibujo técnico. El dibujo artístico lo que se diferencia es que lo que intenta son comunicar como ideas, sensaciones, basándose en una sugerencia o abstracción. En cambio, el dibujo técnico tiene como un único fin, que es la representación de los objetos lo más exactamente posible en forma y dimensiones, tanto para su reproducción industrial. Hoy en día se está produciendo una confluencia entre ambos objetivos del dibujo artístico y el técnico. Lo podemos ver en dibujo publicitario, dibujo gráfico, donde se utiliza mucho la técnica y el arte al mismo tiempo. O, por ejemplo, visualizaciones en 3 dimensiones, dibujos arquitectónicos o renderizaciones. Vemos los primeros principios del dibujo que habían, dibujos muy rupestres, abstractos, donde podríamos ver ejemplos como el hombre, aquí donde está el mouse, y con simples figuras se podía hacer representaciones muy básicas del dibujo van evolucionando ya con lo que fue Sumeria, Mesopotamia y Egipto, con varios dibujos y jeroglíficos. Estos de alto y bajo relieve, estos tipos de dibujos, lo que ayuda es una confluencia, una combinación entre el arte y la técnica para la representación. De hecho, la misma escritura es un dibujo técnico, puesto que tiene una representación técnica implícita. Vemos otros dibujos rupestres, ¿verdad? En cuevas, o el famoso hombre Vitruvio, basado o por decir una alegoría a Vitruvio, que fue uno de los máximos arquitectos, ¿verdad? Que hizo los libros primeros libros de arquitectura y tratados de arquitectura. Y el famosísimo, la Capilla Sixtina, ¿verdad? Vemos también otro dibujo artístico, cómo se puede diferenciar. Al fin y al cabo, el dibujo artístico técnico siempre sigue siendo una representación, es una representación gráfica, porque en dibujo artístico vemos estos dibujos, son manchas, se puede decir son manchas, que al final nuestro cerebro tiene el potencial para abstraer esas manchas, esos gráficos y poderlo mostrar a las personas y nosotros en nuestro cerebro podemos descifrar o abstraer esas manchas y descifrarlo como un paisaje. En el técnico vemos aquí abajo la diferencia. Son dibujos más ortogonales o con mucha medida, mucha precisión, puesto que son dibujos hechos para poder reproducir o archivar información importante de una producción o posible producción industrial. La historia, una de las primeras manifestaciones del dibujo técnico, se basa en el año 2450 años antes de Cristo. Un dibujo de la construcción que aparece esculpido en la estatua del rey sumerio de Gudea, llamado El Arquitecto, o actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, París, y dicha escultura tiene una forma esquemática de un plano, ¿verdad? Otro dato importante es que en 1650 antes de Cristo se encuentra el papiro de James. Este fue un escriba egipcio, ¿verdad? Que redactó un papiro de 33 por 548 centímetros, imagínense qué papiro más grande, una exposición de un contenido geométrico, dividida en varias partes, donde estaba la aritmética, la astronomía, la geometría, el cálculo de pirámides, y además en este papiro se podía llegar al valor aproximado del número pi. Imagínense qué nivel de potencia de esos señores egipcios, ¿verdad? Ya lo que fue 600 años antes de Cristo, encontramos al filósofo Tales, ¿verdad? El griego, nacido en Mileto, por eso le llaman Tales de Mileto, y famoso por que también hay unos teoremas de él, ¿verdad? Que se ven claramente en matemática. Este hombre tenía conocimientos en todas las ciencias, pero llegó a ser muy famoso por sus conocimientos en astronomía, después de predecir un eclipse de sol que ocurrió el 28 de mayo de 585 antes de Cristo. Y se dice que él fue el que introdujo la geometría a Grecia. Sus conocimientos le sirvieron para descubrir importantes propiedades geométricas
Y tal nos deja unos escritos importantes, como es el conocimiento que él tiene, que él tiene, por ejemplo, sus teoremas, y el famoso Aristóteles narra sobre él, ¿verdad? En otras historias tenemos a representaciones de Filippo Brunelleschi, fue un famoso arquitecto, ¿verdad? Donde él descubre la proyección cónica. La proyección cónica es este tipo de proyección donde la pieza se pierde en el horizonte. Y así es como vemos los seres humanos, es una representación de la proyección cónica, ¿verdad? Que de eso de hecho lo aplica el mismo Leonardo da Vinci, ¿verdad? Y otros artistas importantes del Renacimiento. Famoso Leonardo da Vinci, ¿verdad? Porque Leonardo da Vinci tiene un gran aporte para el dibujo técnico, porque Leonardo da Vinci, eso lo decía yo en la clase, a son de broma, pero era como el Thanos de la época, ¿verdad? Porque era arquitecto, era ingeniero, era maestro constructor, era además estratega militar. Se podría decir que político, porque era patrocinado por los grandes, por los emperadores, ¿verdad? Además, este hombre tenía conocimientos en física, matemática, y algo interesante de Da Vinci es que él hacía reproducciones anatómicas, las dibujaba, y él hace uno de los grandes aportes en la anatomía, ¿verdad? Y obviamente aquí vemos una de sus obras más importantes, como es la Mona Lisa y la Última Cena, ¿verdad? Otro hombre importantísimo que no podemos olvidar, que para mí es muy, muy importante, porque a él lo vamos a ver durante el curso, se llama Gaspar Monge. Gaspar Monge fue un matemático francés que nació en 1746 y a pesar de ser matemático, em, hace grandes aportes al sistema. Me dice que a los 16 años fue nombrado como profesor de física, ¿verdad? Y él hace unos grandes aportes. Hoy en día existen diferentes sistemas de representación que sirven para eso, como la perspectiva cónica o planos acotados, pero el más importante fue el de él, que es el se llama sistema diédrico, que fue desarrollado por Monge en su primera publicación en 1799. Este es el sistema de Gaspar Monge, donde Gaspar Monge dice que cualquier pieza tiene 6 vistas, pero las más importantes son frontal, donde dice perfil, lateral derecho, donde es alzado, y planta, que es vista superior, y que se puede representar mediante 3 vistas importantes. Entonces Gaspar Monge es muy importante para la historia del dibujo técnico, ¿verdad? Una gran aportación para el dibujo técnico, tal y como lo conocemos ya, es la normalización. Podemos definirla como un conjunto de reglas y preceptos aplicables al diseño y fabricación de ciertos productos. Si bien ya las civilizaciones de Caldea y Egipcia fabricaron ese concepto para la fabricación de ladrillos y además de piedras sometidos a unas dimensiones preestablecidas, es al final de la Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, cuando se empezó a aplicar el concepto de norma, que es una norma, es un estándar, es la representación por medio de planos y la fabricación de piezas. Y durante la Guerra Mundial, ante la necesidad de abastecer a los ejércitos, es cuando la normalización adquiere un gran impulso, ¿verdad? Con la creación de Alemania en 1917 y que le llama el Comité Alemán de Normalización, actualmente conocido como DIN, Deutschland International Normen. Y eso es el primer tutorial sobre historia del dibujo técnico. Muchas, muchas gracias.